En las aventuras de Giancito y Mónica, apareció un personaje llamada Mighty. Ella se hizo amiga de Mónica. Pero lo que no sabes de esa personaje, es que tuvo una historia que te voy a contar. En esta historia, Mighty sería una niña de tan solo 12 años de edad. Su padre, que se llama Jonathan, se encuentra bastante emocionado por ese día, ya que su niña va a cumplir 13 años. Algo que se debe aclarar del padre, es que él trabaja en un ferrocarril continental, es decir, va de continente en continente, y por ende no está mucho en casa, y quien cuida a su hija sería su hermana Isabel, quien siempre ha cuidado a su hija desde que falleció su esposa. Su padre estaba pensando en dejar el trabajo por un tiempo para pasar tiempo con su hija, pero su hija piensa que su padre no le puede interesar su cumpleaños ya que no estaba en ninguno, y al enterarse que su padre le dice que estará en su cumpleaños con ella, se emociona bastante. Pero todo eso cambiaría el día de su cumpleaños, ya que la niña saldría un momento a buscar algunos bocadillos y cosas para su cumpleaños, hasta que pasa por un cobertizo de madera, al notar que hay un líquido rojo en el suelo, confundida y bastante curiosa, bajó las cajas que cargaba, y se acercó con curiosidad, abrió la puerta entreabierta. El lugar estaba oscuro y bastante sombrío. Al entrar, vio algo a lo lejos, algo que pudo distinguir como una persona. Al darse cuenta de lo que era, dio un paso atrás tratando de escapar, pero una persona detrás de ella, la agarró del hombro y se cortaría la escena escuchando el grito de la niña. Un momento después, su padre se daría cuenta de que su hija no había regresado después de mucho tiempo. Salió a buscarla con un poco de desesperación y bastante preocupación por su repentina desaparición. A medida que pasaban las horas, su padre se desesperaba más, por lo que llamó a algunas personas para ver si podían ayudar a buscarla, ya que solo era una niña pequeña. Después de varias horas de búsqueda, la encontraron en uno de los cobertizos de las locomotoras. La niña fue asesinada de una manera que no podía explicarlo. Su padre solo miraba el cuerpo, mientras su hermana Isabel lloraba desconsoladamente, y su padre solo miraba con una tristeza notable, viendo a su hija desgarrada y sin vida. Unos años más tarde, el padre de Mighty quedaría devastado tras la muerte de su única hija y el único recuerdo de su difunta esposa. En este punto, el padre estaría dispuesto a quitarse la vida, para reunirse con su hija y su esposa después de todo lo que le pasó, estaría dispuesto a hacer eso. Hasta que escuchó una voz de un adolescente que estaba sentado a su lado mirándolo con una gran sonrisa y con unos ojos con un brillo singular. Bastante confundido le preguntaría qué quería el muchacho, se ajustaría el traje y se presentaría como Axel, el padre bastante desinteresado intentaría ignorarlo nuevamente, pero el muchacho seguiría queriendo tener una conversación haciéndole preguntas y otras cosas, hasta que llega al tema de su hijo, donde le diría que se enteró del caso hace unos días, y el padre bastante enojado pondría el vaso de bebida en la mesa, y lo miraría bastante enojado y le diría que se fuera, aunque el muchacho estaría asustado, intentaría calmarlo y hablarle con calma. El padre se calmaría y mientras hablan, le contaría lo que pasó y cómo lo perdió en su cumpleaños, con los ojos llenos de lágrimas él se cubriría la cara, el muchacho al oír esto miraría hacia un lado, pero luego pondría su mano en el hombro del padre, y le contaría de una empresa en la que trabaja donde se encargan de construir locomotoras, el padre lo miraría enojado y le diría de qué le serviría eso, y el muchacho con una gran sonrisa le diría que podrían devolverle la vida a su hija, si le da su cuerpo y podrían convertirlo en un humano mitad persona mitad tren o algo así. Pero después de decir esto, el adolescente sería golpeado en la cara por el padre, y le gritaría que su hija no sería un experimento. El adolescente se levanta dolorido, pero aún sonriendo, dejaría una tarjeta en la mesa saliendo del lugar, y disculpándose por eso, y yéndose del lugar. El padre se quedaría parado viéndolo irse, hasta que se gira al mirar la carta, y entonces se enfoca a su rostro pensando si eso podría ser una buena idea, lo que le propuso el muchacho anteriormente, se cambia de escena mostrando cómo el padre agarra la tarjeta y se va del lugar. Al llegar al lugar en medio de la tormenta, vería al mismo chico saludándolo de lejos, se detiene y comienza a pensar si esto podría ser una buena idea, si estaría bien devolverle la vida a su hija, pero de la manera más grotesca posible. Sus pensamientos serían interrumpidos por la voz del chico llamándolo para que entrara, ya que se estaba empapando bajo la lluvia.
Al entrar al lugar, el chico le estrecharía la mano dándole la bienvenida al lugar, y aunque se notaba el desinterés del padre, el chico intentaría animarlo, dándole un recorrido por el gran logro, explicándole cómo hacer esto y el por qué, dando a entender que esto es algo muy común, la mutación de los humanos y los trenes, ya que son casi un 72% compatible, ya que las locomotoras son casi idénticas a los humanos. El padre escuchaba esto mientras miraba a su alrededor viendo locomotoras desuesadas, algunas de reciente creación, otras ya sucias y oxidadas, y así sucesivamente, hasta que notaba una locomotora que se comportaba más agresiva de lo normal, casi mordiendo a uno de los trabajadores allí presentes, y en ese momento, las cosas empezaban a salirse de control, por lo que la locomotora empezaba a ser más agresiva con los trabajadores cercanos, intentaba atacarlos, pero era detenida con una descarga eléctrica de los trabajadores, deteniendo a la locomotora y dejándola inconsciente, así la situación se controlaba, pero el padre se quedaba pensando en lo sucedido, pero al tener dudas callaba al chico a mitad de su explicación, y le preguntaba sobre lo que acababa de pasar hace unos segundos. El chico estaba a punto de contarle lo sucedido, pero de la nada un hombre lo interrumpía, agarrándolo del hombro y dándole la vuelta, saludando al chico y luego saludando al hombre con un apretón de manos, presentándose como el señor Clark. Después de eso, el señor Clark llevaba el padre con él. El señor Clark lo invitaba a una habitación donde, simulando que las luces mostraban varios diseños de locomotoras, papeles y un escritorio, se sentaba e invitaba al padre a sentarse. El padre se sentaba, pero no decía nada. El señor Clark, al darse cuenta, suspiraba y le explicaba la situación, cómo podría revivir a su hija y el costo que le costaría. El padre no decía nada, solo miraba la mesa, viendo los diseños de todas las locomotoras, pero una en particular le llamaba la atención, ya que tenía el diseño de uno de los trenes favoritos de su hija. El padre solo decía: este. Quiero este. El señor Clark miraba el diseño que el padre estaba mirando y le sonreía, diciéndole que era una gran elección, ya que era uno de los pocos diseños que se eligen hoy en día. El señor Clark tomaba el diseño de la locomotora, miraba al padre y le preguntaba si tenía una foto de su hija. El padre sacaba la única foto que le quedaba de su hija. El señor Clark le halagaba al padre, diciéndole que su hija parecía muy tierna. Después, la escena cambiaba, mostrando cómo el padre salía de la oficina del señor Clark y el muchacho que lo acompañaba anteriormente se acercaba al padre para preguntarle cómo había ido y qué pensaba el señor Clark. El padre no le decía ni una palabra, simplemente seguía adelante. El adolescente lo veía quedarse quieto con cara de preocupación, hasta que el señor Clark llegaba por detrás y le hablaba, diciéndole que no tenían que perder más tiempo y que debían empezar con el trabajo. El adolescente miraba a un lado y le preguntaba si era buena idea y si no era ilegal o cruel hacerle algo así a un padre devastado. El señor Clark lo miraba con disgusto y le decía que era una decisión que había tomado el padre, no ellos. Y luego lo empujaba hacia adelante y le dice que empezara con el trabajo y dejara de tonterías. Y de ahí se cortaría la imagen mostrándonos cómo es que regresaron a la locomotora que anteriormente había sido agresiva con los trabajadores. Después de unos meses, comenzaría la construcción de la locomotora, por lo que en la construcción habría problemas, ya que tendrían que cambiar el diseño de la locomotora por completo, ya que había piezas que no encajaban u otras que simplemente estaban inservibles, por lo que reemplazarían cosas cambiando el diseño de la locomotora, poniendo 3 ruedas a cada lado y además dejando la locomotora sin ventanas, para que no se pudiera ver las vías desde dentro de la locomotora. Conforme fueran pasando los días, pintarían la locomotora de negro y los bordes de sus ventanas los pintarían de dorado al igual que su silbato y le pondrían una placa de color con el nombre de la locomotora que estaría escrito como Mighty 13. Y después de eso, comenzaría la construcción de la cara de la locomotora, la cual sería de un metal moldeable, mejor conocido como hierro, en donde se tendría que moldear una cara casi idéntica a la de la niña o la persona, en donde este proceso podría tardar meses, por lo que se podrían ver complicaciones en el proceso de creación, aunque una vez terminada la locomotora, se tendría que mostrar al cliente, y si este lo aprueba se le dará vida, pero si no, la locomotora se desarmará y se volverá a armar hasta que el cliente quede satisfecho. El televisor se apaga, y nos muestra cómo el padre entra en un cobertizo de madera donde miraba hacia adelante, viendo una locomotora con los ojos completamente cerrados.
El padre, visiblemente serio, dijo: «¿Y este se supone que es mi hija?». Sin apartar la vista, un niño se acercaba un poco más al padre y le decía que sí, que era su hija. Pero dentro de la carrocería de un motor. El padre, aún serio, preguntaba: «¿Y cuándo se supone que despertará?». El niño se ponía la mano en la cabeza y le explicaba que no hay un día específico para que la locomotora despierte. Podría ser hoy, mañana, pasado mañana o dentro de una semana. No hay un día específico para eso, aunque el niño le aseguró que no tardarían más de 4 semanas, y que si así fuera, lo llamarían. El padre no dijo nada al respecto, solo le dio las gracias y se fue. El niño vio al hombre alejarse y luego se giró para mirar la locomotora y dijo: «De verdad que eres una locomotora impresionante, ¿lo sabías?». Mientras miraba la cara de la locomotora con los ojos cerrados. Después de unas semanas, uno de los trabajadores del lugar entró al cobertizo de Maiti para recoger algunas cosas. Y mientras lo hacía, un trozo de vidrio se caía y se rompía. El trabajador frunció el ceño al ver que se le había caído algo. Al agacharse a recogerlo, la locomotora había despertado, mostrando sus ojos brillando en la oscuridad. Al terminar de recoger los trozos de vidrio, el trabajador se levantaba, pero notó que detrás de él, la locomotora ya no estaba. Miró a los lados y lo buscaba hasta que se dio la vuelta, y la vio justo frente de él con sus ojos mirándolo fijamente, mostrando colmillos blancos. El trabajador retrocedía sin arma alguna, tropezando en el proceso y mirando a la locomotora directamente a los ojos. Entonces se armaría de valor, se levantaría rápidamente del suelo y activaba la alarma para advertir a los demás trabajadores. Al activarla, llegaban varias personas que se acercaban a la locomotora con armas eléctricas y pistolas para dormirla de nuevo, hasta que el señor Clark vio el desastre y exclamó: «¿Qué demonios se supone que estás haciendo?». Los trabajadores bajaron sus armas, dejando de apuntar al tren, y entonces el mismo trabajador agredido intentó explicar la situación y por qué había llamado a los demás. El señor Clark se acercó al trabajador, visiblemente enfadado, lo agarró de la camisa y le dijo: «¿Sabes cuánto podría costar si ese tren se daña de alguna manera?». El trabajador no dijo nada, pero estaba visiblemente asustado. El señor Clark lo soltó de la camisa, haciéndolo caer al suelo, todavía aturdido. El señor Clark miró a los demás trabajadores y les gritó que salieran de allí. Después de que todos se marcharan, se giraba para mirar al tren, viéndola asustada y bastante confundida por lo que acababa de ocurrir. En ese momento, el señor Clark le sonreía y le decía que no se preocupara, que solo había sido una pequeña confusión de los trabajadores y una demora en su llegada, pero que todo estaría bien, ya que él estaba allí cuidándolo hasta que su padre viniera a verlo. Después de un rato, el padre estaba haciendo una escultura con la misma forma que Maiti, a excepción del rostro. Hasta que recibió una llamada diciéndole que su hija despertó. Después de eso, el padre rápidamente colgó y dejó lo que estaba haciendo en ese momento. Al llegar al lugar, el señor Clark extiende su mano, pero esta vez el padre lo ignoraba yendo a ver primero a la locomotora. El padre vería cómo la locomotora miraría en diferentes direcciones sin saber qué estaba pasando. En ese momento, el padre lo vería con bastante emoción, y el señor Clark se acercaría a su lado diciéndole que era normal que actuaran de esa manera, ya que estaban conociendo su nuevo cuerpo por primera vez, y que era normal sorprenderse por eso. El padre le preguntaría al señor Clark si era posible que entrara a ver más de cerca a su hija. El señor Clark lo miraría expectante, pero después de pensarlo, le dijo que estaría bien, pero que no reaccionara tan impulsivamente. El padre aceptaría la propuesta, y entraría al lugar, y miraría a la locomotora que lo reconocería al instante. Emocionándose y acercándose a ella y mirándolo fijamente, el padre estaría muy feliz de verla de nuevo. Años después de todo aquello, se muestra a Maiti andando por las vías del tren, contemplando el paisaje y disfrutando del lugar. Al cabo de un momento, se detendría junto al inspector C, o mejor conocido como el señor Curtis. El señor Curtis voltearía para ver a Maiti, le sonreía y le diría: «No esperaba verte por aquí, Maiti. ¿Qué haces por acá?». Maiti le diría que estaba llevando algunas cosas y también que esperaba al señor Jonathan. El señor Curtis lo mira y le pregunta si se refiere a su conductor. Maiti asintió. Estaba a punto de irse, pero el señor Curtis lo detendría de repente, y le pregunta si tiene algo de tiempo para una última entrega.
Maiti retrocedería y diría: claro. Un último trabajo sería genial. El señor Curtis le diría que entonces que es una excelente noticia y le indicaría cuál es su entrega, diciéndole que tendría que llevar pasajeros. Maiti estaba bastante emocionada, ya que sería una de las primeras entregas de pasajeros que ella haría, bastante emocionada, agradecería al señor Curtis e iría a buscar a sus pasajeros. Después de que Maiti fuera a recoger a sus pasajeros, los saludaba alegremente, asegurándoles que sería un viaje divertido, y les decía que todos subirían a los vagones, incluyendo niños, caballeros, padres, madres, ancianos y todo tipo de personas. Una vez que el vagón estuviera listo, Maiti estaba lista para empezar a trabajar felizmente. Recorrió las vías contemplando el paisaje y saludando a diferentes compañeros de trabajo y amigos cercanos, hasta que se encontró con Michael, un tren diésel que la ayudó en sus inicios en el ferrocarril. Maiti se emocionaba y cambiaba de vía para saludar a Michael. Cuando llegaba, le decía: oye, Michael, ¿qué haces aquí? Pensé que ibas a reparaciones. Michael la veía, soltaba una risita y luego decía: claro que voy a reparaciones. Solo tengo que esperar a que vengan a recogerme, porque tengo las ruedas completamente rotas y no puedo moverme. Al ver esto, Maiti se ofreció a llevarlo al taller, pero antes de que pudiera terminar, Michael la detuvo y le dijo que no sería necesario, ya que tendría que terminar su entrega y que podría ayudarlo más tarde. Sal de este lío. Maiti lo miró un poco decepcionada por su respuesta, pero luego le sonrió, deseándole suerte y que todo saliera bien. Después de eso, se desviaba de esas vías y continuaba su camino. Al cabo de un rato, se encontró con más locomotoras que la saludaban y le sonreían mientras avanzaba por las vías. Ahora, en una parte de su continente, las vías estaban completamente bloqueadas, y la detuvieron. Cuando preguntó por qué estaban bloqueadas a mitad de camino, le dijeron que se debía a una falla en la vía, ya que un accidente había ocurrido más adelante. Maiti al ver esto, se sintió un poco decepcionada, pero sin darse por vencida, regresó y tomó otro sendero que había sido abandonado en el camino. Su otro conductor le preguntó por qué Maiti se desvió del camino. Maiti respondió que era para llegar más rápido y no tardar tanto en pasar por esas vías. Maiti miró a la derecha del bosque, viendo algo a lo lejos. Al enfocar un poco más la vista, vio el mismo cobertizo de madera. Al ver esto, Maiti se detuvo de repente, pálida, con la mirada fija en el cobertizo. El conductor se dio cuenta y se bajó para ver qué sucedía. Maiti reaccionó de nuevo. Se disculpó diciendo que solo estaba un poco cansada, y probablemente era así. Después, el conductor subió a la cabina de Maiti, pero Maiti no se fue sin echar un último vistazo al cobertizo de madera. Un rato después, Maiti no podía dejar de pensar en ese cobertizo. Por alguna razón, sentía que había visto ese lugar en alguna parte. Maiti saldría de su trance frenando bruscamente y respirando con dificultad. Su conductor estaba seguro de que algo andaba mal con Maiti, bajó de la cabina para calmarla. Maiti no dejaba de mirar a su alrededor. Sentía que le faltaba el aire y la cara le ardía. Sintió que se iba a desmayar, hasta que al cabo de un rato, antes de desplomarse, escuchó una voz que dijo: Maiti. Fue Michael quien vino a buscarla, ya que había tardado mucho en llegar. Maiti inconscientemente, se dio cuenta de que llevaba más de 43 minutos en trance. Michael, bastante preocupado, le preguntaba qué le pasaba. Maiti, bastante aturdida, decía que todo estaba bien, que estaba un poco distraída ese día, y que no sabía por qué se había detenido. Después, Maiti miraba a su alrededor para ver dónde estaba, notando que ya era de noche, y que llegaba tarde para dejar a sus pasajeros. Maiti, bastante preocupada, mira a Michael directamente y le preguntó si podía dejar a sus pasajeros en la parada que les correspondía. Michael respondía: claro, pero ¿qué te va a pasar? Maiti le decía que no se preocupara, que todo estaría bien, que tenía el tanque lleno y mucha energía, que todo iría bien. Michael, visiblemente preocupado, accedía y se conectaba a los vagones de Maiti, donde se oían quejas de la gente por llegar tarde. En ese momento, Maiti se sentía bastante aliviada por la ayuda de Michael, pero entonces Michael le preguntaba si estaba completamente segura de querer estar sola. Maiti le decía que sí, que todo iría bien si se iba, y que volvería, y que no se preocupara. Después, Michael se iría, pero Maiti cambiaba su cara de felicidad por una de preocupación y miedo.
No quería volver a atravesar ese horrible bosque, pero tenía que hacerlo para volver a casa. Al regresar, volvía a ver el mismo cobertizo de madera, pero esta vez, Mighty cerraba los ojos con fuerza y seguía avanzando, dejándonos solo con la imagen del cobertizo y un montón de carteles de se busca de otros niños desaparecidos. Tras un largo viaje, Mighty se dirigía a su cobertizo, donde cerraba los ojos para dormir un poco y ver si el mal sabor de boca se le pasaba. Mientras dormía, tuvo otro sueño en el que celebraba su cumpleaños con dos personas cuyos rostros no podía ver, aunque no le dio mucha importancia porque se sentía feliz, se sentía como en casa. Al apagar las velas, todo se oscurecía, dejando a Mighty a oscuras. Entonces aparecía en un bosque con una caja llena de dulces, comida y otras cosas. Mighty, sin saber qué hacer, corría por el largo y aparentemente interminable bosque. Al detenerse por el cansancio, veía frente a ella el mismo cobertizo de madera que había visto antes en sus sueños. Al verlo, se daba la vuelta e intentaba volver corriendo, pero era completamente inútil, ya que no podía correr. Solo veía a una persona acercándose lentamente con un cuchillo en la mano. Estaba justo frente a ella. Mighty se despertaba por los gritos del inspector Curtis, que la llamaba para que despertara. Mighty, aún adormilada, le preguntaba qué le pasaba. El señor Curtis, bastante enfadado, le preguntó: «¿Entonces, dejaste el trabajo a medias?». Mighty lo negó, diciendo que había terminado el trabajo tal como lo había prometido. El señor Curtis la miró con decepción, y luego dijo enojado: «¿Y cómo explica que ayer vieron sus vagones de pasajeros que conducía Michael?». Mighty no dijo nada, pero la preocupación era evidente en su rostro. El señor Curtis suspiraba y le decía que no era bueno dejar sus vagones a medio terminar, pues podría ponerlos a los pasajeros en peligro, y que no quería que eso volviera a ocurrir, pues tendría que tomar medidas más extremas. Mighty no decía nada, pero miraba al señor Curtis expectante y preocupada, y luego le prometía que no volvería a suceder y que no se preocupara. El señor Curtis simplemente la miraba y decía: «No querías que eso le volviera a pasar, ¿verdad?». Mighty lo negaba rápidamente y decía que haría todo lo posible para evitar que volviera a suceder y que haría todo lo posible por mejorar. El señor Curtis no decía nada más y simplemente se marchaba, dejando a Mighty en su cobertizo. Decepcionada, Mighty bajaba la vista, e iba al fondo del cobertizo, y por la ventana que estaba a su lado, veía a unos niños jugando con trenes de juguete. Mighty los miraba fijamente hasta que apartaba la mirada y se quedaba dormida. Los días se volvieron borrosos para Mighty. En su mente, el chirrido de sus propios ejes ya no sonaba a metal, sino a los gritos que dio en aquel cobertizo años atrás. La presión del inspector Curtis y la frialdad de su nueva existencia, terminaron por romper lo poco que quedaba de su psique humana. Mighty comenzó a hablar sola en los túneles oscuros, pero no con su voz de niña, sino con un eco metálico y distorsionado. Empezó a ignorar las señales de alto, convencida de que si corría lo suficientemente rápida, el viento arrancaría la piel de hierro de su rostro y volvería a ser de carne y hueso. En una ocasión, se desvió de su ruta principal y regresó al viejo cobertizo de madera. Allí, frente a los carteles de Se Busca, Mighty empezó a reírse, una risa que hacía que el vapor saliera disparado de forma errática. «Ya no me buscan porque estoy aquí», gritaba a los árboles. El señor Clark, al enterarse de esto, se dio cuenta de que el experimento era demasiado inestable para el continente. No podían desguazarla, había costado una fortuna, pero tenían que deshacerse de la evidencia. La solución fue simple: enviarla a una isla donde hay locomotoras con rostro. Y así fue. Mighty fue enviada a esa isla. Al llegar a la isla, al pasar por el puente rojo, se encontró con una gran estación. Después de eso, una locomotora roja llegó, y mira a Mighty. Bueno, ya estarán pensando qué pasó después. Hola, ¿tú eres nueva de aquí en Sodor? Oh, claro. ¿Tú sabes dónde está el señor que controla el ferrocarril? Claro, si quieres yo te acompaño. Yo soy Mighty, es un gusto conocerte. El gusto es mío. Y con esto concluye la historia.